Gracias, diputada. Antes de iniciar mi intervención en un tema que es lamentable, hace un rato mi compañera diputada María Luisa del Verde decía que ni una más, y yo coincido plenamente con ella. El tema que saco a colación es porque en días pasados falleció una interna del penal de Barrientos, Noemí Calderón, porque el director no quiso trasladarla a un hospital para su atención y la dejó morir en el penal. No es solamente el esquema de violencia hacia la mujer que existe afuera, sino dentro de los penales. Habré de hacer lo propio y lo conducente para pedirle cuentas al titular del penal de Barrientos. Alguien inhumano puede dejar morir a una mujer, independientemente si es culpable o no, si lo que hizo fue un delito o no. Sabemos cómo es el sistema de justicia en este país, pero hablamos que es una mujer y hablamos que es una vida que se perdió porque el titular del penal de Barrientos no quiso trasladarla a un hospital y falleció ahí. Voy a atender a los familiares de la interna, ahora fallecida, porque obviamente ellos claman justicia y lo único que pedían era que atendieran a su familiar. Esto lo voy a hacer llegar inclusive a la Comisión de Derechos Humanos por esta situación tan lamentable. Desde aquí mi más sentido pésame a los familiares de la interna Noemí. Un servidor, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, presenta este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con fundamento en los artículos 55 y 57 de la Constitución Política del Estado de México, 83 de la Ley Orgánica y 74 de su reglamento, todos del Poder Legislativo del Estado de México, con el siguiente considerando. El pasado mes de noviembre de 2021 presenté proposición con punto de acuerdo por el cual se solicitó a diversas dependencias encargadas de ejecutar el programa Salario Rosa un informe detallado del ejercicio de los recursos asignados, en donde el informe incluyera las acciones emprendidas y detalladas, sobre todo del grado de marginación de los municipios beneficiados, es decir, los municipios y las mujeres beneficiadas de este programa Salario Rosa, y cuántas pudieron cambiar su situación en la que se encontraban posterior al programa. Obviamente de lo anterior no se obtuvo respuesta. Incluso ante distintas solicitudes de acceso a la información que van desde septiembre de 2021 hasta enero del presente año, la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México, SEDESEM, donde entonces el titular era Eric Sevilla, se evitó entregar información correspondiente a los años 2018 a 2020 y del año 2021, 4 actas faltantes en el portal, y en ese sentido el SAIMEX decidieron pues no entregar estas 4 actas. Primero, la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México, que no tenía atribuciones en su contestación del SAIMEX para entregar información del programa Familias Fuertes Salario Rosa, y que es competencia de la Secretaría de la Mujer, que fue quien operó el programa en los años anteriores al 2021. Después aprobaron clasificar 4 actas del Comité de Admisión al programa del año 2021, argumentando que se buscaba la secrecía de la información de la sociedad civil que participa
como testigo en las reuniones. Los hechos anteriores tienen serias incongruencias. En el primer caso, porque la Secretaría de la Mujer, mediante una solicitud de acceso a la información, contestó que no eran facultades de la misma brindar información, toda vez que ésta había sido entregada a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México y ellos eran los responsables de otorgarla. Primera irregularidad por parte de CDCEM y del SAIMEX. En el segundo caso, la irregularidad e incongruencia entre ambas dependencias radica en que las demás actas de reuniones llevado a cabo en el 2021 sí aparecen en el portal de CDCEM con los datos de la asociación civil que participa. Ahí no hubo interés en reservar esas actas. De lo anterior se puede preguntar, ¿por qué negar la entrega? ¿Por qué negar la transparencia de esas 4 actas que no quiere CDCEM que se conozcan? ¿Qué información de beneficiarios, quizás que no lo necesitan, o por qué no la subieron al portal? Y peor aún, ¿por qué llegar al grado de solicitar se reserve la información? En ese orden de ideas no debemos permitir que ninguna autoridad estatal se escude en lagunas legales para no brindar información que como ciudadanos estamos en nuestro derecho de pedir y que ellos como responsables del manejo de recursos públicos a entregarla y ser transparentes. Por eso el OSFEM, cuando presenta su informe, detalla una serie de irregularidades fuertes, preocupantes, enérgicas sobre Salario Rosa. ¿Y qué pasó? Pues 2 diputados se le fueron encima a la titular del OSFEM alegando que mejor dijera que se sentía ganar más que el presidente de la República, de una manera por demás baja. ¿Por qué? Porque entonces todo el foco de atención fue el salario de la titular del OSFEM. Sin embargo, omitieron decir que es el salario bruto lo que le estaban pidiendo a la titular, más no el salario neto, que no rebasa más que lo que gana el presidente. Por eso, esta opacidad en el manejo y entrega de la información del Salario Rosa es que lo solicitamos en este punto de acuerdo, que se informe cuál es el argumento legal de fondo para reservar solo 4 actas de 2021 y las demás sí están en el portal de internet con los datos de todos los involucrados. La transparencia en el manejo de recursos públicos debe ser tal que no le quede duda a los mexiquenses que los gobiernos anteriores, el actual y los futuros, han trabajado por ellos y no para sí mismo en perjuicio de los que menos tienen. ¿Por qué mantiene la CDCEM un papel reacio a proporcionar información escudándose a que la misma es responsabilidad de la Secretaría de la Mujer, que además ya hizo entrega de la misma? Eso es lo que genera muchas veces esa opacidad y esa falta de transparencia. Y por eso subimos luego a tribuna con esa voz enérgica que a veces tenemos que hacerlo. Finalmente, no es la intención hacer un golpeteo político de esto. No lo es. Porque si tenemos las instancias y acudimos a ellas, son las principales que bloquean y que generan este tipo de dudas y este tipo de situaciones en la cual no se está pidiendo algo que esté fuera de, y una secretaría y otra se echan la bolita unos a otros, y cuando acudimos a la instancia que es SAIMEX, pareciera que entonces se contesta en función de lo que conviene a estas 2 entidades. Eso es lo que no queremos nosotros que siga pasando, mucho menos que siga habiendo este señalamiento hacia el gobierno
del Estado. No queremos seguir en ese esquema. Yo no tengo ningún interés en seguir denunciando esta falta de transparencia. No, pero tampoco le vamos a hacer el juego a quien en todo caso debiera ser el responsable de entregar. Hoy hay nuevo titular de CDC, hay nuevo titular de la mujer. Esperemos que con ellos se pueda atender esta petición en función de todo lo que ya se ha dicho. Exigir cuentas claras en un programa social que debiera estar enfocado a las mujeres mexiquenses que se encuentran verdaderamente en situación de pobreza extrema y pobreza como en un inicio se planteó, pero que al paso de los años ha cambiado la población objetivo, porque no damos en el tema primordial y principal, que es la erradicación de la pobreza en un estado de México que tiene más del 50% de la población en algún grado de marginalidad o de pobreza. Así está nuestro Estado de México. Por ello es que solicito, en este punto de acuerdo, se exhorte al titular de la Secretaría de Desarrollo Social informe a esta legislatura el fundamento legal para clasificar como reservados los datos de las personas que participan en 4 actas extraordinarias del Comité de Admisión del Programa Familias Fuertes Salario Rosa del 2021, mismas que no fueron colocadas en la página oficial de la dependencia, aun cuando las demás sí están visibles y abiertas al público. Asimismo, informe el porqué de la negativa de proporcionar información del programa de años anteriores al 2021, a pesar de haber un acta de entrega de parte de la Secretaría de la Mujer, y sobre todo cuál ha sido el motivo para cambiar año con año la población objetivo del programa en perjuicio de las mujeres en situación de pobreza extrema. Es lo que deseo manifestar, agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente. Muchísimas gracias, compañeras, compañeros. Muy buenas tardes.